El seminario del que charlaremos en este momento es sobre creatividad. Y en medio de esta pandemia que nos ha tocado estar, muchos nos han hablado de la creatividad. ¿Qué hacer para que no estemos aburridos en nuestra casa? ¿Qué hacer para que podamos salir de esto, para fortalecernos mentalmente, para fortalecernos espiritualmente? Así que yo espero que esta mañana, al compartir ideas sobre cómo ser creativos en el trabajo que nos toca desempeñar, lo hagamos con la seguridad de la compañía de Dios en este lugar. Y yo quisiera empezar con las palabras que se encuentran en Éxodo 31:3. Dice, refiriéndose a Bezaleel: lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y capacidad creativa. Eso quiere decir, mis queridos muchachos, muchachas, líderes de nuestra iglesia, que cuando Dios pone delante de nosotros una responsabilidad, promete ayudarnos para cumplirla de la mejor manera. Y es muy interesante porque en el capítulo 35, en el versículo 30, establece 4 cosas interesantes que Bezaleel iba a saber hacer. Número 1, hacer trabajos artísticos en oro, en plata y en bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera. Número 3, y para desarrollar toda clase de elementos artísticos y artesanías. Es un gran privilegio lo que Dios le dio a Bezaleel para poder cumplir con la labor tan importante de armar el santuario. Y yo me quedé pensando esta mañana que si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces cuando tenemos al frente a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, estamos contribuyendo para poder edificar ese templo en donde Dios quiere venir y morar. Pero bueno, ¿cuál es la esencia de la creatividad? El diccionario lo pone muy sencillo. La creatividad es la facultad de crear. Pero ¿crear de dónde? A mí me llama mucho la atención que la Biblia dice que Dios mandó y existió. Pero cuando iba a crear al hombre, lo hizo de manera distinta. Se juntó, hizo un diseño, destinó un material para realizar ese diseño y lo hizo en una forma tan especial que nosotros ahora, más de 6,000 años después, podemos a través de nuestro cuerpo humano ver esa maravillosa facultad de crear que Dios tuvo. Y lo más emocionante de esto es que Dios nos ha dado esa facultad de crear también. Y es importante que la consideremos cuando nosotros trabajamos en ella. Y si nosotros dijéramos, bueno, ¿cómo podemos probar que somos creativos? Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. ¿Desde cuántos puntos de vista podemos abordar una misma idea? Yo recuerdo mucho haber participado una vez en una discusión entre 2 estudiantes y yo escuchaba a uno y luego escuchaba al otro y yo me quedaba impactada porque tenían la misma idea, pero entre ellos creían que tenían ideas encontradas. Y bueno, ¿cómo podemos ver desde diferentes puntos de vista una misma idea? Número 2, si tenemos diferentes puntos de vista, bueno, ¿qué flexibilidad podemos tener para nosotros poder repensar los conceptos que teníamos, aceptar lo que otros nos dijeron, inclusive cambiar
el enfoque que nosotros tenemos. Eso nos lleva a tener que desarrollar una capacidad de análisis, que es muy importante para lo que realizamos, y también la capacidad de, al fluir las ideas, poder compartir esas ideas que fluyen. Y quisiera puntualizarlo en una manera muy sencilla, de la siguiente manera. Voy a poner en la pantalla una figura. ¿Qué es? ¿Qué es? Voy a darles unos 15 segundos para que puedan imaginarse, capaz que algunos de ustedes lo han visto en algún lugar. ¿Qué es? Yo les puedo decir que a lo largo de mucho tiempo, al utilizar esta figura, surgen muchas ideas. La llanta de un carro tomada desde el costado, una dona con 2 palos listos para que 2 personas se la coman. Pero la primera vez que yo vi me dijeron que realmente era un charro que iba montado en una bicicleta. ¿Cómo? Demasiada imaginación. O sea, ¿cómo? Y esa es la imaginación que yo pienso que tenían las personas que pensaron en los 12 figuras que vemos con las estrellas, ¿no? Vamos a ver más adelante un poquito de eso. Segunda figura, ¿qué es? Y cuando ustedes ven la figura, pueden imaginarse que es una jirafa, una parte de una jirafa, que es, pues no sé, muchas cosas. Bueno, fíjense bien qué es. Son las patitas de un osito panda subiendo por un árbol, vistos a través de la ventana del cuarto donde uno está sentado. Diferentes maneras de aproximarnos. Vamos a ponernos un poquito más complicados en esto. ¿Cómo podríamos resolver que con 6 palillos pudiéramos ejemplificar el 5? Con 6 palillos, ejemplificar el 5. ¿Cómo? 10 segundos para que se tengan que imaginar cómo lo harían. Les voy a dar el primer empujón. Ahí está el primer palillo. Va medio acostado. Muy bien, va una segunda. Si pensamos un poquito en los números romanos, podemos empezar a darnos una idea. Ese es el 5 romano. Pero no, tengo que usar 6 palillos. ¿Qué más puedo hacer? Se me ocurre, fíjense que por la simple ubicación del palillo, ya no fue 5, ahora fue 4. Pongo un palillo extra y los otros 2 los puedo usar para poner el signo de suma. 4 más 1 es 5. Perdonen mi afición por las matemáticas, a eso me dedico y me encanta. Y quisiera ponerles uno más. ¿Cómo podríamos dibujar dentro de un cuadrado solo 2 rectas? ¿Cómo podríamos dibujar un cuadrado solamente con 2 rectas? No se vayan a enojar con las respuestas posibles que encontramos, pero fíjense la primera respuesta. Un cuadrado con una recta y un cuadrado con 2 rectas. Si no les gusta así, a alguien se le ocurrió mejor así, un cuadrado con 2 rectas. Pero alguien todavía pensó más allá y dijo un cuadrado con una recta y un cuadrado con 2 rectas. Y es que a veces nuestro pensamiento es tan cuadrado que queremos que las cosas salgan como nosotros nos las imaginamos. Y si se salen de ahí, entonces nos perdemos un poquito. Y voy a ponerles uno más, tal vez un poquito más complicado, que dice: ¿cómo podrías poner una cerca alrededor de las 7 monedas de la figura dibujando 3 cuadrados? ¿Cómo podríamos poner
dibujando 3 cuadrados. Piénsenle un momentito. 3 cuadrados. ¿Ok? Va la primera idea. El primer cuadrado abarca todas. El segundo cuadrado abarca estas 4. Y el tercer cuadrado abarca estas 4. Y ya pude poner 3 cuadrados que separaran estas 7 ruedas. Sí, tenemos que aprender que no todos miran las cosas como nosotras los miramos. Y entonces viene la pregunta importante con la que queremos presentar las ideas de hoy. ¿Cómo aprendemos? Y hemos aprendido que aprendemos de 2 maneras. Número 1, según la manera como percibimos la información. Y número 2, según la manera como la procesamos esta información. Y aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo. Andábamos una vez en un zoológico y una de mis primas vio una cebra, pero ella nunca se había percatado de la existencia de la cebra. Y lo que se le ocurrió decir es: miren, un caballo rayado. ¿Cómo percibimos las cosas? ¿De qué manera procesamos la información de lo que percibimos? Y entonces yo quisiera 2 cosas. Número 1, es importante que sepamos esto porque al darle el conocimiento a nuestros miembros de nuestro club, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, pues nosotros queremos que ellos puedan recibir esa información, la puedan asimilar y la puedan utilizar para la resolución de sus problemas, número 1. Y número 2, porque queremos descubrir qué elementos podemos utilizar, cómo podemos hacer esto de manera más creativa para que se impacten en el estudio de lo que nosotros vamos a hacer. Así que, listos, nos abrochamos los cinturones y vamos a decir número 1. A veces la información nos llega como teoría. Cuando uno tiene sobrinos chiquitos, a veces les gusta hacerle algunas maldades a los sobrinos. Por ejemplo, ponerles un limón en la boca simplemente para ver la cara que hace, ¿no? Pues ni sé ni por qué eso es chistoso, pero nos gusta hacerlo con los más chiquitos. Y bueno, si a mí me platican de limón, me pueden decir, es que el limón es agrio. ¿Pero qué significa agrio? ¿Cómo es? Mira, es que el limón es chiquito, es verde, o es amarillo, o es lima, o ya me perdí entre la lima y el limón. Entonces, pero me lo están platicando. Y puede ser que mientras me lo están platicando, en mi cabeza yo esté imaginando muchas otras cosas, menos el limón del que estaba hablando. Y puede ser que me traigan el limón, me lo pongan enfrente, me den el cuchillo y me dicen parte el limón, prueba el limón y fíjate en qué consiste el limón. Cuando mi hermano era chico, una ocasión mi abuela estaba haciendo unos pasteles y él llegó y se le ocurrió poner las manitas en el vidrio del horno. Y entonces, pues, se le quemaron las 2 manitas. Y yo me acuerdo que pues lo llevaron al hospital, le hicieron su tratamiento, pero él le agarró un pavor a acercarse al horno, porque para él acercarse al horno era dolor de manos. Para él acercarse al horno era un peligro de lo que se podía pasar. Así que nosotros podemos sentarnos y escuchar, o podemos sentarnos y practicar. Yo les digo a mis alumnos en la escuela preparatoria que si a mí me preguntaran cómo se hace una cirugía, pues yo podría decirlo. Podría decir cómo se prepara la paciente,
podría decir cómo se hacen los lavados, cómo se hace la limpieza, podría decirles inclusive cómo se viste el cirujano y cómo toma el bisturí, y podría decirles cómo utilizar las pinzas, pero podría decírselas. Pero si un día me ponen frente a un paciente, entonces yo voy a decir no, aquí ya no. Y tenemos que ser cuidadosos a veces en la manera como nosotros manejamos la información que tenemos. Y esto me lleva a pensar un poquito, antes de meternos a continuar con este estudio, que nosotros tenemos la oportunidad de enseñarles a los muchachos cómo percibir a Dios. Y muchas veces hemos dicho que lo percibimos a través de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios, las montañas que vemos, el riachuelo, el cuidado que Dios tiene de los animales, el cuidado que Dios tiene de nosotros. Pero también lo podemos aprender de las experiencias de otras personas. Capaz que alguien nos dio un seminario, alguien nos dio una conferencia, alguien nos da un estudio, o escuchamos acerca de lo que otros han aprendido. Y eso nos tiene que llevar a una experiencia por nosotros mismos. ¿Cómo podemos descubrir a Dios? ¿Cómo podemos descubrir a Dios en la naturaleza? ¿Cómo podemos descubrir a Dios en el estudio de la Biblia? ¿Cómo podemos descubrir a Dios a través de la oración? ¿Cómo podemos descubrir a Dios en un consejo que mi compañero me da? En un consejo que el consejero me da, en un consejo que podemos encontrar. Todo esto hace que sea importante el ser creativos para acercarnos, por 3 razones. El aprendizaje nunca termina. Siempre hay cosas nuevas que aprender. Y aun cuando Salomón dijo que no había nada nuevo debajo del sol, pues hay muchas cosas que estamos descubriendo. Siempre surge nueva información y las generaciones de ahora tienen la información en un clic. A nosotros todavía nos tocaba, pues posiblemente ir a una biblioteca o ir a buscar una revista o ir a comprar algo. Ahora lo tenemos en un clic, pero les voy a decir un problema. El pastor comenzó diciendo hoy que no comenzábamos nuestra reunión porque teníamos un problema de internet. Hoy en la mañana anoche que nos íbamos a acostar, nos acostamos sin internet, sin datos, sin teléfono. Nada más faltaba que se fuera la luz. ¿Sí? Y nos dormimos temprano. Y esta mañana cuando nos despertamos, a la hora que yo me desperté había todavía como que había regresado el internet, pero a partir de las 7:30 de la mañana ya no hubo. Y entonces uno se sienta y se empiezan a ver unos a otros, ¿no? Como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, es que la información surge, y aunque hay mucha información que nos va a ayudar a tomar decisiones, esas informaciones debemos aprender a saber que son buenas, porque las decisiones que tomamos nos llevan a realizar acciones, y esas acciones vienen en ayuda a las personas que más lo van a utilizar. Pero yo quisiera presentar 2 diferencias importantes. Una, que entre los muchachos que tenemos en nuestra unidad, entre los muchachos que tenemos en nuestro club, hay diferentes formas de aproximarse al conocimiento. Algunos son muy visuales, quieren ver figuras, quieren hacer figuras. Otros son más auditivos, les hablamos bonito, les modulamos la voz. Si son niños, les hablamos como que fueran niños. Si son jóvenes, les hablamos como que fueran jóvenes. Unos necesitan moverse para poder hacer la actividad. Y nosotros tenemos que aprender, al observar a nuestros niños que están ahí sentados, quién tiene el aprendizaje sobre qué tipo de área, para poder acercarnos a ellos y enseñarles de acuerdo a lo que se haga. Hubo un campamento, un camporí, hace unos 10 años yo creo, y una de las
de los eventos era inventarse un canto. Y todavía yo tengo duda si el canto el muchacho que lo armó para nuestro club en aquel tiempo, Nahar Shalem, fue un canto que realmente él se inventó. Pero estaba muy bonito. Comenzaba diciendo: el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar. Todo era hermoso, maravilloso, y la gloria de Dios se manifestaba en todos lados. Pero el mal cayó. Y cuando el mal cayó, Jesús vino a morir y esperanza nos dio. Bueno, a mí me gustó mucho, nos lo aprendimos con todos los muchachos, pero todavía tengo la duda si era o no era. Y entonces a los muchachos se les ocurrió comenzar a aprenderse, comenzar a hacer cantos para aprenderse los textos de la Biblia que tenían que aprenderse para poder cumplir con los requisitos. Pues de vez en cuando tenemos que usar nuestra creatividad, que hagan una poesía, que hagan un canto, que hagan una representación, que hagan un dibujo. Ahora muchos muchachos han estado aprendiendo los versículos de memoria utilizando el lenguaje de señas, en este caso mexicano. Y es interesante cómo eso los motiva a seguir adelante en lo que estamos haciendo. Pero además, tenemos que saber que cuando hablamos del conocimiento, nosotros podemos ser hacedores del conocimiento o simplemente podemos ser observadores del conocimiento. Podemos llevar a los muchachos a que descubran lo que nosotros queremos que descubran, y podemos llevar a los muchachos a que simplemente vean y no necesariamente hagan. Y quiero decirles algo importante. Yo comencé este asunto de los clubes, me acuerdo en el Colegio del Pacífico, cuando yo tenía 8, 7 años, que estábamos en las clases progresivas. Me acuerdo en el año 75 en Ciudad de México, haber estado 74, 75 en la clase de amigo, y haber llegado a Montemorelos en el año 75 e ingresar al club. Y yo tuve un director espectacular. Su nombre era Edgar Archbold. Era estudiante de medicina y se daba tiempo para participar con nosotros del club. Él creó un club de élite, así le llamaba él, que era el Club de Supervivencia y Campamento. Fue una agrupación dentro del mismo club donde ingresamos 25, si no mal recuerdo, y terminamos 12. ¿Qué forma tenía Edgar de enseñarnos a hacer todo lo que queríamos que aprendiéramos? Fogatas, caminos, comer plantas, irse con un solo cuchillo a salir para ver qué encontrábamos, condición física que necesitábamos, hacedores más que observadores. Y yo creo que cuando nosotros enseñamos a nuestros muchachos y ellos hacen, ellos aprenden, y al aprender logran más objetivos de los que queremos. Pero ¿qué principios tenemos que aplicar? Número 1, el principio de la motivación. El principio de la motivación es muy importante. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Y yo me acuerdo cuando yo era chamaca, cuando estaba en los clubes, que era chica, y que íbamos rumbo a Rayones, por ejemplo, a acampar, nosotros íbamos viendo en qué cueva nos íbamos a meter, en qué lugar nos íbamos a escapar, cuando fuera la persecución, hacia dónde nos íbamos a ir. Les estoy hablando, muchachos, de hace 35, 40 años. Y pareciera que conforme pasa el tiempo, perdemos de vista algunas cosas y entonces decimos, ya ni para qué las hacemos. Necesitamos motivarnos como club. ¿Por qué aprendemos lo que aprendemos? ¿En qué nos va a servir para servir a la iglesia en la cual estamos? ¿Para qué nos va a servir para servir a la comunidad en donde nos encontramos? ¿Para qué nos va a servir para servir en la casa donde estamos?
Motivación. Número 2, hay cosas que necesitamos repetirlas. En el Shema nos dicen, y las repetirás a tus hijos estando en la casa y estando en el camino y donde quiera que esté. Pues tenemos que repetirlas, es importante. Yo me acuerdo la primera vez que me aprendí la palabra calabrote. Calabrote. Y no nada más era aprenderme la palabra calabrote, era aprender a hacer el nudo. Y no nada más era aprender a hacer el nudo, era saber para qué servía. Porque se ve muy bonito, pero ¿de qué sirve que se vea bonito si nada más le tomo una foto y me olvido de él el resto del tiempo? Repetición. Número 3, basarnos en experiencias anteriores. Eso es muy importante, eso es muy necesario. ¿Qué aprendí antes? ¿Cómo lo voy a retomar ahora? Y les voy a decir algo que no nos debe pasar, pero que en alguna ocasión nos pasó. Estábamos acampando en La Morita y nos querían hacer esa noche, yo estaba en primero de secundaria, yo creo, nos querían hacer esa noche la escenificación de cuando descendió fuego del cielo y Elías estaba junto al altar. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que había personas subiéndose a árboles y pues a veces uno es muy curioso con lo que está pasando y empezamos a enfocar las lámparas porque queríamos saber. Finalmente nos corrieron del lugar donde estaban armando las cosas y llegó el momento que nos llamaron a la reunión y nos sentaron alrededor porque nosotros éramos el pueblo de Israel que iba a ver cómo Elías desafiaba a los profetas de Baal. Y quisieron hacer todo tan vívido que cuando los profetas de Baal bailaron y brincaron e hicieron todo y no descendió fuego del cielo, entonces llegó Elías. Y ustedes se acuerdan que Elías les pidió que 4 veces vaciaran agua para estar seguros que era, pero pues nosotros alcanzamos a oler que lo que vaciaba no era agua, era gasolina, ¿no? Pero lo que fue más impactante y al mismo tiempo más peligroso es que cuando Elías comenzó a orar y descendió el fuego del árbol donde estaba el muchacho que iba a descender la tea con el fuego que venía del cielo, pues sí descendió, pero cuando cayó en el altar, eso fue un incendio impresionante porque los gases de la gasolina ya se habían expandido un poco. Fue demasiado impresionante. Gracias a Dios no pasó nada de qué lamentarnos, más que un sustísimo grande. Pero el director del club en ese momento tomó ese gran susto para decirnos, imagínense lo que sintió el pueblo, imagínense el susto que tuvo, imagínense lo que pasó. Experiencias anteriores que nos ayuden a hacerlo. Hay que ser cuidadosos para saber el nivel de maduración que tenemos. Yo les estoy hablando de experiencias de cuando yo tenía 9, 10, 11 años. Ahora yo veo que los muchachos, fíjense bien lo que les voy a decir, tienen los mismos problemas que yo tenía, tienen las mismas preguntas que yo tenía, a veces tienen las mismas ideas que yo tenía, pero tienen algo que yo no tenía. Un aparatito que les da mucha información y que a veces no sabemos qué se hace con toda esa información. Así que hay que saber basarnos en las experiencias, en las edades sobre las cuales estamos trabajando. También hay que basarnos en actividades. Qué interesante que los muchachos hagan. Hace unos 6 años atrás, yo creo, me tocó estar en el colegio Ahome, en Los Mochis, en un día de la oración por la educación adventista. Y me impactó mucho cómo los muchachitos de primaria, de secundaria y de preparatoria generaron ese día actividades para motivarnos a la oración y al estudio de la Biblia.
Si no mal recuerdo, escribieron el libro de Proverbios. Desde primero hasta sexto año de primaria iban pasando por diferentes módulos. Estaban módulos para la oración, estaban módulos para alabanza. Y lo que más me impactó era que todo lo hacían los muchachitos. Actividades que dejan huella y que nos llevan, yo les puedo decir, por toda la vida. Número 3, hay que reforzar lo que hacemos. No hay nada más frustrante que salir un día a hacer un campamento y que tú vas como consejero y te piden que hagas una fogata y que la fogata no te sale. Y empiezas a utilizar todo lo que supuestamente tú aprendiste y no prende la fogata y no prende. Y te llega uno de los muchachitos y ese muchachito que te llega te dice, mire, consejero, yo lo voy a hacer así, y logras prenderla. Refuerzo. Hacerlo constantemente para lograrlo. Y finalmente, que los niños, que los adolescentes, que los muchachos aprendan que todo esto que estamos haciendo en el club, todas las especialidades que estamos aprendiendo, todas las de recreativas, las misioneras, las de habilidades, puedan servirnos para nuestro diario quehacer, en lo que estamos haciendo en nuestro hogar, en la escuela, en nuestros trabajos, en el servicio que nosotros hacemos hacia los demás. Pero para lograr que esa enseñanza sea efectiva, necesitamos tener un objetivo claramente establecido. ¿Qué es lo que queremos que se quede? Estábamos practicando una vez con los muchachos del Club de Guías Mayores el levantamiento de carpas. Tenían que hacerlo en poquito tiempo. Y había 2 carpas ahí, venían 2 equipos a hacerlo, y de momento alguien gritó, la primera carpa que se arme, todos nos vamos a meter a ella. ¡Ah, qué error tan craso! Porque sí, en cuanto se armó la carpa, corrieron como 25 chamacos a tratar de meterse. Y alguien que estaba observando la actividad me dijo 1 o 2 días después, oye Rocío, vi el domingo esto. Todos se metieron a la carpa. ¿Cuál era el objetivo de esto? Y ¿saben qué? Me hizo pensar. Me hizo pensar que a veces nosotros inclusive podemos ponernos en cierto peligro al hacer algunas de las cosas que hacemos. Número 2, ya que sabemos qué vamos a hacer, empezar a buscar cuál va a ser la estrategia para enseñar. Y número 3, cómo vamos a crear ese ambiente de aprendizaje para que podamos realizar lo que vamos a hacer. Y esto nos lleva entonces a mencionar de 10 elementos importantes para hacerlo. Primer elemento, tener un objetivo. Segundo elemento, entre los miembros de nuestra unidad, elegir un líder, porque nosotros estamos preparando a los muchachos para que luego ellos ejerzan el liderazgo importante que nosotros queremos. Algo que yo agradezco mucho a mis papás es que desde chicos nos hicieron asumir algunas responsabilidades. La primera vez que me tocó dirigir, por ejemplo, una escuela sabática, fue cuando estaba en menores y me convirtieron en asistente de la maestra. Saben que también en primarios, la maestra Ofelia Álvarez con sus dos hijas, con Opi y Totita, fueron las primeras que me enseñaron cómo dar la lección de escuela sabática, cuando estaba en primarios. Ya cuando yo estaba en la prepa, ya me tocó ser maestra de escuela sabática. Hay que poner a los muchachos para que ejerzan ese liderazgo, que sepan cómo trabajar en la dimensión de grupo, que no son solos,
que trabajamos juntos y que ese grupo en el que nos movemos, pues hay muchas formas de pensar, muchas formas de actuar, venimos de diferentes contextos, tenemos diferentes ideas, aunque sabemos que cuando tenemos un objetivo común podemos movernos hacia ese objetivo. Además, que dentro de este entorno no se trata de ver quién manda, sino se trata de ver cómo juntos podemos crecer en las cosas que vamos a realizar. Claro, tenemos que dedicarle tiempo para lo que vamos a hacer. No podemos nosotros decir que vamos a hacer una actividad que nos va a llevar 20 minutos, en 2 minutos, aunque muchas veces el factor tiempo nos hace acortar algunas de las cosas que vamos a hacer. Y algo muy importante, integrar a los nuevos miembros. Fíjense que cuando yo llegué aquí a Montemorelos, llegué a 5º año de primaria. Y la mayoría de los compañeros que tuve en 5º año de primaria venían juntos desde primero de primaria, yo creo. Pero hubo 3 personas que me ayudaron a integrarme. Y fueron las mismas personas que me ayudaron a integrarme también en el club, para poder hacer familia con lo que estábamos haciendo. Es importante generar un clima de trabajo, un ambiente apropiado, generar las propuestas de aprendizaje para que los muchachos sepan qué es lo que vamos a hacer. Y algo muy importante, que las actividades que nosotros realizamos sean siempre en el marco filosófico, para no hacer actividades fuera. Yo me quedo pensando en el primer versículo que les leí. Dios le dijo a Bezalel que iban a crear los muebles del santuario, y les dio inteligencia, y les dio sabiduría, y les dio creatividad. Y eso mismo Dios nos está ofreciendo hoy. Quiero ser reiterativa en este asunto. Y finalmente, quisiera presentarles, adaptado de un ejercicio que alguien hizo para la educación, qué realidad nos podemos encontrar. Y estoy pensando que un domingo está usted con su club, con su unidad de alumnos, y viene el director de jóvenes. Y cuando el director de jóvenes se aproxima hacia donde usted está, se da cuenta que usted está escondida porque no sabe qué hacer con el grupo de muchachitas que le ha tocado hacer. Hay un caos, no sabe qué hacer. Para que eso suceda, entonces el director decide acercarse y le dice a la consejera: oiga, ¿qué está pasando? Y usted como consejera le dice: estoy abrumada, no sé qué hacer, las chamaquitas no traen el material, no me da el director del club tampoco, estoy desesperada, no las motivo, no quieren aprender, no sé qué decirle a las muchachas. Este director que llegó a donde usted está, vamos a decir que es una persona experta en formas de enseñar y formas de acercarse a los muchachos. Y entonces se acercó a donde encontró un corcho, lo tomó y de momento capta la atención de las niñas y les dice: ¿qué es esto? Y todas las niñas se ponen a ver hasta que una dice: es un corcho. Y todos se quedan sorprendidos. Un corcho. ¿Qué va a tener ese corcho? Muy bien, dice el director. ¿De dónde sale ese corcho? Y la primera niña dice: de una botella. Se coloca con una máquina. Se usa un sacacorchos. No, no es cierto. Viene de un árbol, viene del alcornoque, viene de la madera. ¡Madera!, dijo el director en ese momento. ¡Qué excelente idea! ¿Qué podemos hacer con la madera? Fíjense cómo va creando esta historia. ¿Qué podemos hacer con la madera?
Y entonces comienzan a decir, podemos hacer sillas, mesas, un barco, una fogata, dice una niña por ahí. Y entonces el director dice, ¡qué bien! Una fogata. Pero ¿cómo es una fogata? ¿Qué tipos de fogatas hay? ¿Para qué sirven cada una? ¿Qué puedes hacer en la fogata? ¿A poco puedes cocinar en una fogata? ¿Qué cocinas en la fogata? ¿Qué tan saludable es lo que cocinas? ¿Qué significa que algo va a ser saludable? ¿Se acuerdan de alguna canción para cantar en una fogata? Y en ese momento la consejera se da cuenta que toda su unidad está muy prendida en la actividad que se está haciendo. Y entonces el director sigue y les da una lección de cosas, geografía, por qué son importantes las fogatas, historia, música, de economía, por qué hay que cuidar las fogatas, de cuidado del ambiente, inclusive del Dios creador. En ese momento les cuenta cómo él aprendió a hacer fogatas sin cerillos y cómo aprendió a preparar material para hacer la fogata. La consejera queda impresionadísima al terminar la intervención, impresionada. Y le dice, Señor, nunca voy a olvidar esto que usted me ha enseñado. Nunca lo voy a olvidar. Yo estoy impresionada con lo que pasó. Pero pasó el tiempo. Y el director regresa un día y busca, y va a visitar a ese club y busca a la consejera. ¿Y saben qué? Pobrecita la consejera. Otra vez está escondida. Está escondida porque el nuevo grupo de niñas que le tocó es un desastre también. Y entonces el director llega y le dice, amiga consejera, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Te acuerdas que te vine a visitar la vez pasada? Y cuando la consejera lo ve, le dice, ay, director, ¿cómo no me voy a acordar de usted? Qué bueno que vino. ¿Qué pasó con el corcho? ¿Dónde lo dejó? Fíjense, muchachos, nosotros no podemos dar lo que no tenemos y tenemos que prepararnos para lo que vamos a hacer. Y quisiera leer lo que aparece en su pantalla. Al atender a niños, adolescentes y jóvenes, todos somos alumnos. Cada día debemos aprender. Muchas veces usamos poco la imaginación. Por esta razón vivimos estresados, porque no encontramos cómo estimularlos, motivarlos, desafiarlos para que deseen aprender. Yo les dije, cuando yo era muchacha, mi desafío era prepararme para la persecución. ¿Qué desafíos les tenemos ahora? Entonces nos aferramos a excusas y entonces nos desanimamos. Y entonces ya ni siquiera queremos participar. Demos paso a la creatividad y dejemos que nuestra imaginación despierte y nos ayude a motivar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Imaginar es como soñar despierto, es transformar con la mente lo que a primera vista parece que no es modificable. La creatividad despierta el poder que duerme en nuestra imaginación. La clave es despertar ese poder. Y quisiera terminar con una gema del libro La Educación Cristiana, que dice vuestra obra, refiriéndose a los maestros. Yo la pongo en el contexto de los líderes, en lo que ustedes en este momento están. Vuestra obra no consiste en crear belleza en la tela, ni esculpirla en el mármol, sino en grabar sobre un alma humana la imagen divina. Y yo podría tomar esta misma gema y simplemente hacerle un pequeño cambio. Vuestra obra no consiste en crear belleza en la tela,
ni esculpirla en el mármol, sino en grabar sobre la mente de un miembro de tu club, sea un niño, sea un adolescente, sea un joven, sea un adulto, esculpir en su mente, grabar en su mente la imagen divina. Dios ha prometido capacitarnos, pero para capacitarnos tenemos que prepararnos. En la medida que sepamos, en esa medida llegarán ideas para poder transmitirlas. Y les voy a decir por qué. Cuando tuve la oportunidad de estar en Jamaica, me enfrenté el primer día que iba a dar clases. Y entonces me di cuenta que iba a dar clases en inglés. Y yo me acuerdo que cuando yo iba a salir del cuarto de la casa donde vivía, abrí la puerta y la volví a cerrar y me puse a llorar. Y me puse a llorar, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuando nos preparamos, Dios nos ayuda. Porque en ese momento, queridos líderes, vino un flashazo del cielo que me dijo lo que le dijeron a Moisés. Yo voy a poner en tu boca las palabras que vas a hablar. Si queremos que Dios nos dé creatividad, preparémonos, aprendamos y pidamos que Él guíe nuestra mente y guíe nuestro corazón para hacerlo. Dios los bendiga y hagan de su club el mejor club. Y hagan de su cátedra, de su especialidad, de su enseñanza, la mejor enseñanza, porque en el reino de los cielos veremos esos resultados. Bendiciones. Bueno, empezamos con una sesión de preguntas, maestra. Mario nos pregunta en Facebook, ¿alguna fuente que nosotros podamos consultar para prepararnos y capacitarnos? Bueno, yo voy a proveer al Departamento de Ministerio Juvenil una bibliografía, porque hay muchos libros. Después de que en Estados Unidos salió la encuesta de Value Genesis, salió un libro de apoyo para cómo fomentar ideas para la enseñanza de la Biblia y la enseñanza de muchas otras materias. Además, podemos consultar libros de didáctica, libros de pedagogía, y yo voy a poner en manos del Ministerio Juvenil una serie, son como unos 10 libros, no son tan especializados, pero son ideas prácticas para el aprendizaje. Gracias por la pregunta, lo vamos a colocar. Ok, Elías Saque nos pregunta, ¿alguna idea para aplicar la creatividad con niños dentro y fuera dentro del club con capacidades diferentes o especiales? Bueno, yo tuve la oportunidad en San Luis, yo creo, estar en alguna ocasión, y cuando nosotros hablamos de niños que tienen capacidades especiales, inclusive dentro de esas capacidades especiales tenemos que aprender las diferencias que hay. Y una de las cosas que yo aprendí cuando vi esa actividad fue que a cada niño que tenía una capacidad especial lo acompañaba otro compañerito que conocía de las capacidades y que trataba de explicarle, de hacer con ellos lo que estaba pasando. Me llamó la atención porque había un niño que era ciego y yo me impacté cómo el compañerito intentaba explicarle y ponerle elementos a la mano para que lo hiciera. También había un muchachito que tenía síndrome Down, pero yo me quedé más impactada por el amor y la atención que su compañerito le daba. Y platicando con los consejeros me dijeron que finalmente los más beneficiados eran esos niños que estaban ayudando a los otros niños. Una última pregunta, maestra. ¿Qué tanto debemos ayudarnos con los padres para la creatividad y exponer a los niños dentro del club? Bueno, nosotros somos una extensión del hogar
y el hogar es una extensión del club. Al grado que hay requisitos que se cumplen en el hogar y hay requisitos que se cumplen en el club. Entonces, claro que hay que pedirle a los padres que nos ayuden a participar. Claro, miren, los papás en estos momentos de pandemia a veces están desesperados porque quieren saber qué actividades ponerles a los hijos. Busquen el libro del Conquistador y ahí tienen muchas actividades para realizar. Hay que considerar a los padres, porque los padres conocen también a sus hijos. Y puede ser que entre los padres tenemos especialistas que a veces no nos hemos dado tiempo de conocer. Pues pidamos ayuda a ellos para que las cosas nos puedan funcionar.